Conocen la adoración, los hijos reconocen el código del corazón del Hijo. Y damos gracias al Señor por los tiempos que estamos viviendo. Han sido tiempos tan maravillosos, preciosos, de tanta riqueza. Insondables son las riquezas de Cristo. Tanta riqueza que hay en el Señor. Y eso me pone contento. Estos días estuvimos abriendo es un caminar, es un poder caminar, y estuvimos con Katy, Cristian y Gabriela, teniendo un tiempo que se llama Ámbitos de Plenitud. ¿Cuántos estuvieron en Ámbitos de Plenitud acá? Hay varios que estuvieron. Qué tiempo más provechoso. Qué tiempo más provechoso. Yo les animo a los que aún no han estado, dar ese paso, donde podamos separar un tiempo y podamos conectarnos con ese crecimiento que viene de Él. Me gusta mucho eso porque el crecimiento lo da Dios. Pero ¿cómo da el crecimiento cuando el cuerpo está unido? El crecimiento viene a consecuencia de la unidad. Todo lo que está separado no puede crecer. Todo lo que está en separación no puede crecer. Porque el diseño para poder crecer es la unidad. El cuerpo crece en unidad. Nuestro cuerpo, ¿cierto? El de nuestros hijos va creciendo en unidad de ligamento, en unidad de coyuntura, en unidad, en vínculo. Y ese crecimiento es integral. Estamos apuntando como hermanos en este tiempo a dar pasos de madurez. Ya no somos niños fluctuantes, ¿cierto?, que andan en pensamientos de doctrina y cosas, sino que verdaderamente buscamos crecer. Pero no buscamos crecer en nuestra fuerza, sino que buscamos madurar lo que Dios va dándonos de crecimiento, y en esa fidelidad que buscamos madurar lo que Él nos va dando de crecimiento, Él nos va confiando un crecimiento mayor. Su crecimiento viene a consecuencia de la fidelidad, de poder ser fiel a lo que Él nos está confiando. Y la fidelidad tiene que ver con integridad en el corazón, donde yo no descuido algo para crecer en otra cosa. Hemos visto por tantos años, tanto tiempo, gente que anhelaba tanto crecer en algo y fue descuidando, ¿cierto?, otras cosas. Y creo que ese crecimiento integral es un crecimiento seguro y justo, donde yo voy viendo la fidelidad del Señor en ese crecer, porque estoy viviendo lo que Él escoge para nosotros. Y yo no puedo querer desarrollar, ¿cierto?, mi ministerio de alguna forma y descuidando a mi familia, porque el primer ministerio que nosotros tenemos es la familia. Es lo más importante. Así dice la palabra, es decir, quien no gobierna su casa no puede gobernar en la iglesia. Y el tema del reino es un asunto de gobierno. Es un asunto de autoridad. Entonces podemos aparentar tener una autoridad, pero no tenerla. Ese es el camino que yo no quiero, y ese es el camino que a veces hemos cometido como iglesia. Querer aparentar tener una autoridad que no tenemos. ¿Pero por qué no la tenemos? Porque no hemos sido íntegros. Y ahí es la importancia de poder ajustar
en nosotros lo que tenemos que ajustar, corregir, poder trabajar, ser transformado. El chileno es bueno, el caza de herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? Somos muy buenos para eso, de querer hacerlas todas afuera, pero primeramente no nos preocupamos de lo de nosotros. Y esa medida de injusticia va deteniendo el crecimiento. Y a veces decimos, ¿por qué las cosas no resultan afuera? ¿Será que primeramente tendrán que resultar adentro? Entonces el crecimiento que estamos teniendo hoy día como hermandad siempre ha sido integral. Y por eso nosotros todavía tenemos esta integridad de poder reunirnos y fortalecernos para todo lo que estamos viviendo. Hoy día venía en el camino, llegamos muy atrasados, porque primero se nos arrancó el perro, tuvimos que perseguirlo por todo el condominio, por todos lados, una locura. Y después que se nos arrancó el perro, pero se imagina, yo digo, no tengo que llegar a la reunión, no importa, el perro verá cómo vuelve. Creo que ese es el error. Sino que dije, ya no, hasta que mi casa no esté segura, no puedo salir. Y bueno, los hermanos tendrán que entender, y también acá saben todos adorar, saben todos meterse en el Señor, así que no son niños ya. Entonces el culto no depende de nosotros, depende del Señor completamente. Y gloria al Señor que no llegamos, porque estaban en una dimensión tremenda. Así que no llegamos solamente a como cuando uno llega con calor y se tira a la piscina. Llegamos y nos metimos. Pero para que esas cosas se den es porque hay gente que está buscando, hay gente que está anhelando experimentar el corazón del Señor. Y después cuando veníamos acá camino, nos pasó que venía una, ¿cómo se llaman estas manadas de oveja? ¿Manada o no? ¿Ah? Rebaño, esa es la palabra. ¿Ah? Un piño. Pero sabéis que fue una locura porque traían un taco y no había taco por los autos, eran ovejas. Sí, y de verdad que tuvimos que esperar. Y ahí entendíamos cuando ya no podemos competir contra el tiempo, porque cada vez que queremos competir contra el tiempo nos hacemos esclavos de él. Cada vez que nosotros queremos competir contra el tiempo nos hacemos esclavos de él. Entonces, creo que la vida de un hijo del Señor se trata en el poder confiar en sus tiempos y poder soltar el control de los tiempos. Y los chilenos somos número uno en esto, de querer controlar todas las cosas. El chileno para todo es apresurado. Yo pensé que era un problema a nivel mundial, pero cuando uno va a empezar y va a otros países se da cuenta que es un problema más chilenense. ¿Por qué? Porque hemos sido tan heridos y creemos que venimos tan retrasados en la sociedad y siempre queriendo alcanzar algo, que el chileno va como de alguna forma queriendo apresurar todo por la astucia que tiene en su corazón. El tema es que cuando vamos apresurando vamos perdiendo calidad. El pollo hoy día que compramos ese apresurado no es el mismo pollo que uno se comía cuando iba, cierto, al campo, y ese pollito de campo era otra cosa. ¿O no? Era otra cosa. Las comidas tienen una diferencia de calidad hoy. ¿Por qué? Por el apresurar el fruto, el apresurar las cosas. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de poder ajustar y ir viendo conforme a qué crecimiento nos está dando el Señor. Y cada vez que nosotros queremos tener el control, somos tratados. Somos tratados por inmaduro. No porque Él no sea bueno, sino por inmaduro.
Ni me digan a mí cómo el Señor me trata con los autos. Es decir, los autos como es una locura, porque de verdad que el mecánico es él, pues yo no puedo apresurar al mecánico y lo apresuro, se enoja y no lo hace. Así que, ¿o no? Sí, amén. El tema es que podamos ajustarnos a lo que Dios nos está enseñando. Él nos está enseñando todo el tiempo, porque somos hijos. Somos sus hijos. Ahora, el tema es que cuando se dio algo, un crecimiento, ser fiel en eso. Y hoy día estamos creciendo como hermandad. ¿Por qué? Porque hemos buscado tener un crecimiento sólido. Yo venía para acá y veíamos conectados, acá en la reunión veíamos conectados hermanos de Perú, Venezuela, México, que estaban conectados ahora. La reunión que tuvimos, los que estuvieron en ámbitos de plenitud, había gente de todo el mundo, de Japón, hermanos de Europa, hermanos de toda Sudamérica, y sabes que están, pero eso no vino por nuestra fuerza, solamente vino por ser fiel, porque nunca hemos buscado eso, nunca lo hemos buscado, incluso hemos huido de esas cosas. La ambición nos puede destruir. He visto familias destruidas por la ambición. Ministerio, hermano, que cuando vieron un crecimiento en ellos, empezaron a ambicionar algo. Hemos visto tanta cosa destruida por la ambición, por no tener el freno bien ajustado cuando hay que frenar. El freno bien ajustado cuando hay... ¿Se imagina el auto solamente tuviera acelerador? ¿Dónde terminaríamos? Por mí, ojalá. Pero cuando el auto tiene un buen motor de aceleración, lo más importante es el freno. No puede estar el freno largo. Ese que se demora en frenar, claro, o de repente uno frena y frenó aquí y terminó allá. Esa frenada a veces nos pasa como vida, por hermano. Somos lentos para frenar. Lo mismo, es decir, si yo estoy viendo que la tiniebla está haciendo algo en mi corazón, yo no dejo que taladre hasta lo más profundo. Si yo me doy cuenta que algo ocurrió, es porque algo tengo que hacer. Es decir, si, por darle un ejemplo, si yo me veo tentado en inmoralidad en las redes sociales, tengo que ponerle un límite a eso. ¿Por qué? Porque eso ya taladró algo. Y ahí es donde yo tengo que decir, ¿acaso voy a permitir en el consumar algo mayor? Y ahí es donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? Yo le voy a poner límite. Y algo que hablábamos la semana pasada es afirmar nuestras estacas. Porque entre más visibles estamos, más estamos expuestos. Y ahí es donde necesitamos un corazón humillado. Siempre me acuerdo un pastor que tenía el apóstol Marco y él me decía, Brian, los dones te van a abrir muchas naciones, pero es el carácter el que va a sostener eso, que Dios te puede abrir. He visto tanta gente que por los dones hace muchas cosas, pero no tiene carácter. Era viejito sabio, zorro, güey. En el Señor, en el hombre, pero un hombre del Señor. Pero entendía que él estaba viendo algo que yo no veía. Y hubieron muchas cosas que él me dijo que iban a pasar y después ocurrieron. Me dijo, ve este ministerio, mira esto. Mira, yo veo esto. Y hoy día, después de 10 años, lo vemos, lo que él vio. Yo no lo veía en ese momento. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos a las puertas de una manifestación de dones gloriosa para la iglesia. Estamos a las puertas. Hermano, estamos a las puertas de una manifestación gloriosa de los dones.
como nunca lo hemos visto nosotros como generación. Sabes que yo puedo ver delante del Señor cómo en este tiempo se van a empezar a destapar dones que nosotros no hemos experimentado aún, solamente por la manifestación de su bondad. Viene un despertar de dones gloriosos para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está madurando, como antes no había madurado. Hay una medida de madurez en la iglesia hoy, y lo hablábamos con varios hermanos que están entendiendo esto, y decíamos, estamos a las puertas de un despertar de los dones de la iglesia que no hemos experimentado. No tan solamente el nombre del don, sino la manifestación poderosa de esos dones. El tema, ¿qué va a pasar con nuestro corazón cuando veamos esto? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón cuando empecemos a ver dones que no habíamos visto? Entonces, hoy día vamos a tener un tiempo bien especial. Vamos a compartir sobre un poco sobre los dones. Vamos a hablar un poquito sobre esto, para qué son los dones que hay. Vamos a dar como un tipo plataforma, ¿cierto?, de luz de los dones, y al final vamos a formar un presbiterio aquí y vamos a impartir dones. Y vamos a tener una impartición de dones. Les voy a pedir a algunos hermanos que al final puedan tener ese corazón, y hay una impartición de dones. Entonces, es sumamente importante lo que yo les quiero enseñar, porque viene un despertar de dones para nosotros ahora. Amén. Entonces, ¿para qué son los dones? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué son los dones? Los dones son para manifestar su bondad, para mostrar su amor. Amén. Pero ¿qué lleva a la otra persona a esa manifestación de bondad? Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas. Está hablando de los dones. Riquezas cuando habla todos los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad y de su tolerancia y de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios nos guía a arrepentimiento. Entonces, Dios manifiesta sus riquezas, Dios manifiesta, ¿cierto?, su paciencia, su carácter con nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos en esa bondad que Él tiene a un arrepentimiento. El enfoque del Señor es que podamos tener una metanoia, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de ver las cosas, un cambio en la forma de cómo nosotros estamos entendiendo, un cambio completo de cómo nosotros caminamos. Hoy día nosotros podemos haber llegado caminando de una forma, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, puede cambiar todo lo que nosotros creíamos. En un momento. Él puede cambiar la forma de cómo nosotros creíamos que íbamos a enfrentar las situaciones que nos tocan. Porque la manifestación de su bondad nos debe guiar a nosotros a un arrepentimiento. No a una decir, ay, que Dios que es bueno. Es el pensamiento religioso. Dios que es bueno, mira que es bueno el Señor. Dice que sus bondades a nosotros nos llevan a una transformación. Las riquezas de sus bondades nos deben llevar a nosotros a un arrepentimiento, a un cambio. Amén. Entonces, cuando nosotros manifestamos dones, estamos transformando, estamos cambiando las cosas.
Esto es poderoso. La iglesia tiene las riquezas de sus bondades para manifestarlas. Y los dones no son tan solamente para nosotros y para entretenernos entre nosotros, sino que es para los que están afuera. Para el que necesita sanidad sea sanado. Para el que necesita libertad sea libertado. Entonces estamos en este tiempo, algunos de nosotros saliendo a repartir comida a la gente en la calle. Y qué preciosa es esa manifestación de su bondad. Pero qué distinto sería con una impartición de dones, con una manifestación de dones, donde la gente pueda a través de eso tener una experiencia con el Señor o cambiar su forma de caminar, cambiar su forma de pensar. No es solamente de entregarle el plato de comida y decirle Dios te bendiga. La sombra de Pedro sanaba, la sombra. Nosotros no estamos ni sombra de eso. Es que es verdad. Pero creo que este tiempo es para nosotros un tiempo de fe completamente. Yo tengo fe que hay dones nuevos que se van a empezar a despertar dentro del cuerpo de Cristo. Tan solamente porque estamos creyendo que somos sus hijos y estamos creyendo en la manifestación de sus bondades. Estamos conociendo otro evangelio. Nosotros cuando conocimos al Señor lo que nos enseñaron era cómo pelear con los demonios, la tiniebla, y fue esa la escuela de nosotros. Y todo donde veíamos el diablo. Y sabes que nos sirvió para cuidarnos, para protegernos, pero llega el tiempo donde ya no podemos estar protegiéndonos, es el tiempo donde tenemos que empezar a manifestar, gobernar, cambiar. Con Katy el otro día salimos y con las niñas, nosotros siempre nos cuidamos de ir a la calle. Yo de años me cuidé de andar en la calle. ¿Por qué? Porque conozco ese mundo. Conozco el código de ese mundo, conozco lo que es estar en una esquina drogándose, lo conozco. Y siempre me cuidé de eso, siempre fue un tema de que no quererme exponer a esas cosas. Siempre. Y entiendo que Dios tiene tiempo. Pero entiendo que es un tiempo donde ya podemos ir nosotros y manifestar la autoridad que tenemos por esta manifestación de la bondad de Dios. Es un tiempo de volverle la mano al Señor en esto. Entonces, los dones del Espíritu no son medallas personales. No son para presumirlas. Wow, miren el don que tengo, mira el don de profecía, el don de ciencia, miren qué agudo el don. Wow, mira qué milagroso, mira qué sanador. Wow, mira que, oye, mira cómo toca los instrumentos, mira cómo canta. Presumir esas cosas habla de una falta de identidad. Entonces no son para presumir o creer que tenemos por ello algo superior a los demás. Si el don nos hace creer que somos superiores a otro porque tenemos eso, estamos mal. El don no te da una superioridad sobre otro, porque es un regalo. Es como Kiko, que tenía un regalo y se creía mejor que el chavo porque tenía el regalo y venía el chavo y se lo hacía tirar. Es que así somos, a veces nos comportamos como niños. ¿Por qué? Porque admiramos el don y no admiramos verdaderamente el carácter de Cristo formado en una persona. O no admirar, sino que no somos conscientes, ¿cierto?, de ese carácter de una persona de Cristo, porque un don es un regalo, inmerecido completamente. Entonces cuando alguien tiene un don, no tiene nada superior a otro. No es un superhéroe, ¿cierto? Pero sí, esos dones son para manifestar sus bondades. Los dones a nosotros no nos deben llevar a levantar plataformas.
de superioridad. Los dones no son para abrirnos camino. Ahora, donde tengo este don, todo, y vamos, es cierto, y hacemos a multitud de contrataciones donde todos tienen que ahora abrirme camino porque tengo el don de esto, tengo el don de esto otro, y empiezo a utilizar el don como una moneda de canje, como algo para sacar beneficios. He visto tanta gente corromper sus dones por contrataciones, hermano. Contrataciones. Multitud de contrataciones donde van y venden el don que tienen para sacar un beneficio. Entonces, los dones son expresiones tangibles del carácter de Dios, de su bondad. Amén. Y uno de los rasgos más profundos de transformación de este carácter, ¿cierto?, es su bondad. Dios es bueno, Dios verdaderamente es bueno, y esto no es un eslogan, es una realidad. Dios es bueno, es bueno. Y Él manifiesta su bondad dándonos esta riqueza de dones para la iglesia. Dios ha dotado a la iglesia y la ha hecho abundar de dones. Pero yo tengo que preguntarme por qué la iglesia hoy no está manifestando tanta verdad en los dones. Es porque hay un problema en el corazón que ha taponeado estos dones. Y también a los pastores, ¿cierto? Que nos pasa que cuando vemos muchos dones nos asustamos y ya perdemos el control. Entonces ya no queremos que, no, mucho don. Mejor no. Como que al final un don es un problema, es como el director técnico, ¿cierto? Que tiene muchos jugadores talentosos, dice, no, se me salen del esquema, mejor los dejo en la banca. ¿Por qué? Porque es muy talentoso. Tócala 2 veces nomás. ¿O no? Entonces, los dones no fueron dados para exaltarnos, sino para revelar la bondad del que los da. La idea es que nuestro don revele a Cristo, revele el amor del Señor, revele la bondad de Dios. No es para que nosotros nos exaltemos nosotros mismos. Amén. Santiago 1:17. ¿Quién sabe qué dones tiene? ¿Alguien sabe de dones que tiene? Camila, ¿sabes tú qué dones tiene? Ya, nómbrame qué dones tiene. ¿Don de la visión? ¿Ya? Amén. ¿Ya? ¿Qué dones? Vamos a estar entonces en este tiempo siendo... ¿Cómo puede ser? Yo digo, ¿cómo podemos ser la iglesia si no tenemos dones? Si la iglesia es una manifestación de dones. La iglesia, cuando yo leo las cartas de Pablo, lo que más habla es de esta manifestación de dones de la iglesia. Que había un descontrol de los dones. Y habla de todos los dones y dice, y por sobre todo, procurar profetizar. Lo habla la misma escritura, que deberíamos procurarlo. ¿Y qué es procurar? ¿Ah? ¿Cómo? Por sobre todo, ¿qué más es procurar? Anhelarlo, ¿ah? Desearlo, intentarlo todo el tiempo, intencional. Procurar es algo que está ahí. Y dice, por sobre todo, dice la escritura. Mira, la iglesia que no manifiesta lo profético, no es iglesia. Porque no está procurando lo que el Señor dice que deberíamos procurar.
No, aquí son muy proféticos. Es la idea. Lo estamos procurando. Todo el tiempo lo estamos procurando. Si no lo estamos procurando, no estamos siendo iglesia. Entonces los dones no fueron dados para exaltarnos, sino para revelar la bondad del que los da y poder dar gloria al que lo ha dado. Darle gloria. Santiago 1:17 dice: toda dádiva buena y todo don perfecto es de lo alto, descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de cambio. Esto es precioso poder entender este pasaje porque está diciendo que todo lo bueno y todos los dones vienen de Él. Pero no solamente dice vienen de Él, dice vienen del Padre. Es decir, como hijos tenemos la capacidad de poder entrar a esta grandeza del Padre, que son las riquezas de sus dones. Los hijos tenemos acceso a las riquezas de sus dones, pero dice en quien no hay mudanza ni sombra de cambio. Dios no ha cambiado. La misma iglesia gloriosa, llena de dones que vimos en los hechos, es la misma iglesia de hoy. Porque Dios no ha cambiado su corazón. Nosotros podemos tener el mismo acceso a esta manifestación de dones que la iglesia pudo tener acceso por años. ¿Sabe que yo veía un estudio, y somos la generación que menos dones manifiesta desde los 21 siglos de la iglesia? Fuerte. Y es una iglesia muy informada. Somos una iglesia muy informada. Pero cada vez como que se ha ido como que menos dones hay. Se ha ido apagando esto. Y vamos tapándolo con otras cosas, y vamos tapándolo con otras cosas, y vamos tapando. Yo me cansé. Es tiempo de manifestar dones, hermano. Es tiempo. El otro día conversaba con un hermano y él me decía, ¿sabe? Yo recibo, me decía, que debe volver el don de la profecía personal. Yo decía, sí, amén. ¿Por qué no? Claro, es que todo lo haga Cristo. En esa posición cuando nos pusimos que todo lo haga Cristo, que yo creo que tenemos una vida en Cristo, pero la iglesia está llena de dones, ¿por qué no vamos a poder impartir esa realidad, activar? La oración de Pablo con Timoteo le decía, cuida el don que se te ha, ¿cierto? Cuida el don que se te ha sido dado por la imposición de manos, cuídalo. Hoy día no es cuídalo, decir, por favor, destapa esto, pídelo, no sé, destaponea este don. Pero hoy día, ¿qué vamos a cuidar si no hay nada? ¿Será que lo que descuidamos como iglesia lo fuimos descuidando? Yo recordaba con Katy, nosotros tenemos una unción de milagro financiero que siempre la hemos vivido en la hermandad y decía, ¿por qué no están ocurriendo milagros financieros? Y hoy día vamos a impartir milagros financieros sobre la iglesia, porque es el tiempo que empiecen a ocurrir. Yo recuerdo que estábamos en oración y de repente los hermanos decían, se están soltando depósitos, las cuentas con depósitos financieros. ¿Cuántos recibieron depósitos en ese tiempo cuando Debbie, Yael, Elías, Matías, y eran depósitos? De repente revisaban sus cuentas. ¿Cuánto recibiste tú, Debbie? 4 depósitos financieros. Milagros. Milagro, hermano. Milagro. Y no era algo lógico. Milagros, depósitos financieros. Elías, ¿cuántos depósitos recibió? 2 depósitos financieros. Yael, 1. Matías, muchos. Muchos. Cuando nos reuníamos, Matías, ¿cuántas reuniones habían profecía personal? Todas.
Todas las reuniones había profecía personal, todas. Dones de ciencia habían todas las reuniones. Todas las reuniones teníamos dones de ciencia. Hubo un tiempo que yo empecé como a cuidar eso, como a decir ya no, que no sea esto, que la gente no venga por esto. Pero llegó un momento donde se empezó a tapar esto y dije, no, es tiempo de volver a recuperar esto. Porque Dios nos dio de dones, Él nos dotó de dones. Y es el tiempo donde esto se tiene que empezar a destapar en nosotros. Amén. Amén. Entonces los dones espirituales son una expresión de su naturaleza. Portamos la naturaleza de Cristo. Yo quiero ver gente que manifiesta acá sus dones. Si hay un don que a mí me decía Andrés Condana, me dice, tú, Brian, tienes el don de la fe. Pero de verdad es porque, de verdad que yo, algo que lo creo, digo, es y es. Recuerdo con mi esposa, cuando íbamos a comprar un vehículo, yo le digo, Katy, vamos a ir a comprar ese vehículo sin dinero. Y lo fuimos y lo compramos sin dinero. Y fui a la automotora y le dije, en un mes, le dije, yo le vengo a pagar el vehículo. Y me dijo, ¿pero cómo se lo va a llevar? Incluso me pasé en un Camaro. Para darme el gusto, tenía un Camaro. Me pasé en el Camaro. Tremendo. Me pasé en el Camaro. Y después que me pasé en el Camaro, le digo, ve esa camioneta, yo me la llevo hoy. ¿Sí? No era tan útil. Y después que me paseo en el Camaro, le digo, ve esa camioneta, yo me la llevo. Pero me dice, ¿pero tiene el dinero para pagarla? No, en un mes yo tengo el dinero para pagársela. Me la transfiere en un mes. ¿Pero cómo? Me dice, pero si no tiene para pagar, ¿cómo la llevo? Le dije yo, porque Dios me dijo que es mía. Yo la vine a buscar de San Fernando. Quedó para adentro el tipo. El vendedor me decía, voy a hablar con mi jefe. De verdad, dijo, voy a hablar con mi jefe. Fue a hablar con el jefe y el jefe la entregó. Dijo, ahí está. En un mes yo lo espero aquí. La primera camioneta que tuvimos, en el mes llegamos a pagársela. Dios lo hizo, hermano. Qué maravilloso es poder movernos en esa dimensión de fe. El terreno, cuando nosotros fuimos a comprar el terreno con Katy, no teníamos dinero para comprarlo y fuimos a comprarlo y yo dije, Dios nos va a dar ese terreno, vamos a buscarlo. Y no es vamos a intentarlo, vamos a buscarlo, Dios nos va a dar eso. Y lo fuimos a buscar. Y le digo, sabes que no tengo dinero, pero mira, ve, esta camioneta es tuya, quédatela. Y te voy pagando el otro en cuotas. Déjame pensarlo. Y lo vendió. Después la camioneta falló, la recuperé. Pasaron miles de cosas, pero se pagó. Cada cosa, nosotros, de verdad, hermano, nosotros sacamos cuentas. A mí no me gusta meterme en las cuentas de sacar las cuentas porque es irrazonable cómo nosotros vivimos, irrazonable. Los ingresos no se comparan en ninguna manera a los egresos, no se comparan. No se comparan. De verdad que cuando Katy me empieza a decir, no nos metamos ahí, porque no hay forma de calcular. Cuando yo empiezo a pensarlo, digo, me estoy metiendo en algo que el Señor no quiere que me meta. ¿Por qué? Porque si me meto ahí, empiezo a darme cuenta de que a la final es como lo calculo yo. Y nunca en los años hemos dejado de pagar una deuda, nunca. ¿Cómo Dios lo ha hecho? No sé. Recuerdo cuando mi esposa yo trabajaba, era reponedor de un supermercado, estábamos recién conociendo al Señor, estábamos enamorados, ella trabajaba en el hospital, dependíamos de su sueldo. Y en ese tiempo, cuando dependíamos de su sueldo, ella viene y dice, Dios me habló que tengo que dejar mi trabajo. Digo, ¿qué? ¿Eso no es de Dios? ¿Eso no es de Dios? ¿Cómo es posible? No, yo tenía el sueldo mínimo eran 175,000 pesos en ese tiempo. No, ahora son eso. No. Sí, estamos hablando de hace 10 años atrás. ¿Cuánto era el sueldo mínimo en Chile? ¿Ya? ¿Cuánto era el sueldo mínimo? ¿Ah? Ya, pues, 230. Pero con eso
yo dije, no, tú no puedes renunciar. Le dije yo, no es que Dios me habló. No, no. No, 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 no. Sale de ahí, sale de ahí. ¿Sabes que ese paso que Katy dio despertó en mí el don de la fe? Tomaba una piedra y la vendía. Vendía araucaria, alimento para perro, poroto. Me acuerdo que me regalaron una ofrenda, me trajeron una ofrenda de leña. Yo no tenía estufa, llega la leña ahí y yo digo, ¿y qué hago con esta leña? Si de repente, ¿y si le saco una foto y la vendo? Como que se me ocurrió a la semana. Le saco la foto y se vendió al tiro. Llevo 10 años vendiendo leña. 10 años vendiendo leña. Fue a tal punto de que empezamos a vender leña, de que vendíamos camiones. Era una locura la venta de la leña. Hermano, yo lo subía arriba, la leña arriba de un auto Citicar. Iba envuelto en la leña en el Citicar. Y llegaba y la gente y me decía, ¿y aquí me trae mi leña? Y en ese autito, y ¡fa! Sacaba la leña y los kilos dentro de la leña. Después le puse carro, después vino la camioneta. Hoy día nos atrevimos por fe. No soltamos lo que el Señor había hablado. Y desde ahí esto no ha parado. Y hay días que la empresa ha muerto. Muerto, totalmente muerto. Recuerdo un día que estábamos quebrados, completamente quebrados. Estábamos viendo con Waldo, no le contamos a nadie. Silencio. Ahí, porque no somos de pedir plata ni nada de eso. Dios nos habló un día de que teníamos que cortar la mano de carne. Y era cortar la dependencia al hombre. Que es un cortar la dependencia al hombre. ¿Para qué? Para experimentarlo a él como padre. Porque si no, siempre seguimos bajo tutor y en ese estado de niño. Y en eso estábamos quebrados. Y yo había publicado una camioneta, todo, y en eso Waldo y Nati nos invitan a una cena y nosotros con las lágrimas adentro como así, ay, muriendo. Y fue raro porque nos invitan a una cena, estaban como ceviche, vinito blanco, y dije, celebración que la empresa murió. Era día domingo, 8 de la tarde, de repente viene y me llama una persona, oiga, vi su camioneta que usted tiene, me dijo, quiero ir a verla. Venga, pues dije yo, 9 de la noche, llega, la ve, me dice, ¿se da una vuelta? Me la llevo. Eran 7 millones de pesos en ese tiempo. Me la llevo al tiro, sí, ahí tiene los 7 millones de pesos, se fue. Se llevó la camioneta. Un día domingo, 9 de la noche. Un milagro financiero. Yo voy a empezar a creer hoy que acá, en esta hermandad, vamos a ver milagros creativos, milagros de sanidades, milagros financieros. ¿Sabes que una vez, yo le estoy contando solamente por testimonio lo que hemos vivido, pero yo sé que usted va a vivir cosas mucho más grandes porque usted porta otra porción de Cristo, otra revelación, no era la revelación que teníamos hoy día. ¿Sabes que una vez me invitaron a orar? Los hermanos son testigos cuando me conocieron, los cariñositos. Me invitaron a orar, ¿para qué? Por la abuelita, porque la abuelita iba a partir. Los cariñositos le decíamos porque nos reuníamos en una casa y después que nos íbamos los hermanos peleaban. Pero peleaban a combos, se agarraban y nosotros terminamos la reunión, nos abrazamos, todo lindo, había estado precioso y después, no, ¿qué pasó? No, y todos se habían agarrado a combo y toda la locura. Y recuerdo que en ese tiempo ellos me invitan a orar y me dicen por la abuelita, me dice, es porque hay que despedirla, para que usted la pueda despedir, porque nos estaban orando para allá, para entregarle al Señor. Y en ese momento cuando voy a orar, claro, ya se estaba muriendo, ya no había forma, ya la habían desahuciado, estaba lista la abuelita. Y yo me dije, no, va a vivir. Y yo, Señor, están ellos esperando que no. Ya. Sabes que de verdad oramos y declaramos vida. La abuelita vivió más que algunos de sus hijos. Partió hace poco. Recuerdo una vez que fuimos a orar, hace más de 10 años, por una persona, le tenían comprado el ataúd. El ataúd estaba comprado.
tenía una enfermedad pulmonar, todo. Yo declaro en ese momento que Dios traiga órganos nuevos. No se explicaba a los médicos cómo los pulmones, los riñones, no eran los de él. Eran pulmones como de una persona que nunca había consumido alcohol, nunca había consumido droga, nunca había consumido nada. Como que eran pulmones de alguien que se había ejercitado toda la vida. Eso decían los médicos. Después me decían, ¿qué hacemos con el ataúd? Se lo tenían comprado. Katy fue testigo de esto. Y Mirka también. ¿Tú? Sí. Créanle todo lo que dice es verdad. De verdad, ¿cierto? Yo quiero ese tiempo de vuelta. Le dije, Señor, yo arrebato por medio de la fe esos tiempos. Los arrebatamos. Los arrebatamos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a salir aquí viendo manifestaciones de milagros gloriosas. Vamos a todo empezar a contar testimonio de este movimiento de dones que vamos a empezar a experimentar. Vamos a verlo, hermanos. De verdad que vamos a ver algo que no hemos visto. ¿Sabes que la escuela que nosotros teníamos con el pastor que conocimos, él nos hacía salir a la calle a liberar los endemoniados? Y todas las semanas liberábamos los mismos endemoniados, porque a la semana después se endemoniaban y después los íbamos a liberar. Esa era la escuela de nosotros. Hicimos algo que se llamaba la iglesia en la calle. Y era poner banquitas, poner las cajitas de tomate, nos sentábamos ahí, iglesia en la calle. Y hacíamos iglesia en la calle. Cosas preciosas vivimos. A veces los endemoniábamos nosotros a ellos, qué sé yo, ellos nos endemoniaban a nosotros. A veces salían por los demonios de rebeldía de nosotros, eran más fuertes que los demonios de ellos, qué sé yo. Es un tiempo de milagro. ¿Sabes que Dios ayer, cuando estuvimos ayer compartiendo con Isaac, con Estefi, y algo que Dios me habló, es un tiempo de milagro, de la manifestación de los dones. Es un tiempo para la iglesia ahora. Ahora se va a destapar esto. Este Pentecostés, me decía el Señor, trajo esto. Y algo que lo venimos recibiendo con harto, hermano. Yo creo que ya se tiene que destapar, los cielos de bronce se tienen que abrir y empezar a ver estos milagros poderosos. No porque sea el enfoque, sino porque los tenemos. Porque los tenemos ahí. Entonces, Dios nos da los dones porque Él es bueno. Él es bueno. Y estos orígenes de los dones son de la generosidad del Padre. No dice que los dones vienen de Dios, dice que vienen del Padre de las luces. Vienen del Padre y Él no ha cambiado. Él tiene el mismo corazón. El mismo corazón. Vamos a empezar a ver manifestaciones gloriosas de dones. ¿Sabes que cuando estábamos en Brasil, nos invita el pastor a... Tenía un lugar como el transformado, los que fuimos los varones, pero era el transformado así, pero a nivel top. y en esto nos invita el pastor porque estaba orando, porque estaba tratando de vender el lugar, o definiendo si lo vendía, porque hace meses que no podían solucionar el problema de agua que había del lugar. Y este pastor de Brasil, nosotros veníamos recién bajándonos del avión, no habíamos dormido, y amanecido, así, y nos llevaba así como ya, vamos a ver el lugar, le dije yo, porque nosotros vamos a dar el todo cuando vamos. No vamos a descansar, nosotros vamos verdaderamente a vivir al Señor en el lugar y aprovechamos al máximo. Y en eso cuando nos invita el pastor, nos dice para que podamos orar por el lugar, llevamos meses, queremos venderlo, no sabemos si por algo se está deteniendo el agua, creemos ya se le estaban secando los árboles, estaba todo ahí. Y le dije, traiga aceite. Dije, traiga aceite, ¿no? Y vengo yo, y tenían de este aceite de cocina nomás, y era aceite de cocina, y de verdad que lo pesco y lo doy vueltas, lo tomo y lo doy vuelta ahí en el piso, y le digo, ahora el agua sale, y de repente se siente una explosión, ¡pah! Salta el agua para arriba, y todo así, igual que el petróleo salió el agua.
Y yo dije, oh, that's good. Sí, pero fue impresionante, hermano. Dice 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien. Cuando se manifiestan los dones no es algo malo, es algo bueno. No tengamos miedo a la manifestación de los dones. No tengamos miedo al movimiento de dones dentro de la hermandad. Amén. Dice 1 Corintios 13 del 1 al 2, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, he venido a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aquí es lo primordial. Todo don sin amor pierde su propósito. Todo don sin amor termina por perder su propósito. El amor es la atmósfera correcta para que los dones fluyan. El amor es la atmósfera, el ámbito correcto para que los dones fluyan. Entonces, si hoy día estamos creciendo en este amor, imagínate lo precioso que va a ser ver la manifestación de los dones. Poderoso. El don es la herramienta, pero el amor es el contenido. Es como cuando uno se come el manqueque, ¿cierto? El don es el manqueque, pero el manjarcito. Qué rico. ¿O no? ¿Qué cosa? ¿El papel? No, es igual el don es el manqueque. Pero sí o no, uno se comía y quería llegar al contenido, ¿cierto? Al centro, a eso concentrado. Qué rico el manqueque, ¿cierto? Pero cuando uno come el concentrado, a mí me gustan las cosas dulces. Entonces, quiero que podamos entender esto. Cuando se sana a alguien, cuando se libera a alguien, cuando se manifiesta un don, no estamos mostrando lo ungido que somos, sino que estamos manifestando que Dios ama al otro. No es una manifestación de amor para ti solamente, sino que es una manifestación de Dios del amor por el otro. Es el amor de Dios que brota. Jesús no mostró ser ungido por sus dones. Eso tenía que ser revelado. Pero los dones eran una manifestación de amor y también de conexión al propósito. Nunca se trató de los milagros de los peces con Pedro. Si la malla explotó de peces, pero después los peces quedaron botados. El milagro era para decirle, Pedro, este milagro es para que tú entiendas que fuiste llamado a ser un pescador de hombres. Pero no era para los peces, era la estrategia tan solamente para qué, para conectarlo con el llamado y el propósito. Tu don puede conectar a otro con el diseño que Dios tiene para esa persona. No es cualquier cosa. Una manifestación del don poderoso del Señor puede conectar a alguien con su propósito. Por eso Pablo dijo, ya no vengo con palabras persuasivas, sino que vengo con la manifestación del poder de Dios. Somos esa generación que la gente ya no quiere palabras, no quiere escuchar. Y aunque le digas que lo amas, le da lo mismo. La gente no le interesa ser amada, pero manifiesta un don. Ese don va a hacer que esa persona despierte. ¿Por qué? Porque quiere un amor tangible. Quiere ver que si Dios es Dios, que se muestre como Dios. Poder. Hay poder en Él. Hay poder en su sangre. Hay poder en Él. Hermano, la manifestación de Dios son las riquezas de su bondad. No hay límite en esto. Que cuando tú vendas tus productos, tus cosas, la gente se sane.
Que cuando tú vengas y alguien se suba en tu auto, la gente se libere, sea sanada, sea redimida. Cuando tú pongas la luz, se restauren las familias, los matrimonios. Que cuando tú hagas lo que te toca, veas la manifestación del poder de Dios en ese lugar. Que cuando yo venga y ponga la leña y la gente conozca el fuego del amor del Señor, no el fuego consumidor. Sí, eso. Pero, hermanos, somos agentes de arrepentimiento, somos agentes de cambio en esta generación. Que cuando la gente experimente algo, se conecte con esto, se libere, conecte con su propósito. No es casual lo que estamos haciendo. ¿Sabe lo que nos falta? La manifestación de los dones. Estamos haciéndolo con amor, pero falta que estamos haciéndolo con la sustancia de adentro, pero falta que el manqueque, ¿cierto?, esté completo. ¿No? Yo no creo acá que nosotros hagamos cosas sin amor. Yo creo en el amor de cada uno de nosotros, ese amor ingenuo, ese amor, pero hoy día necesitamos una fe atrevida. Una fe atrevida. Una fe que arrebate lo que Dios tiene para nosotros, una fe que arrebate el pan que nos pertenece. Y el pan no es tan solamente el cubrir nuestras necesidades, sino poder manifestar el poder de Dios. Ese pan que viene a activar al otro. Lo que me comentaba el testimonio, de donde este hombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El que le daba pan a la gente cuando los rosos. ¿Ah? Ese. Sí. Sí, por Resident Evil. Bueno, hermano, yo creo en este poder de Dios. Yo creo. Jesús manifestaba los dones porque dice que tenía compasión de la gente. Hechos 10:38 dice: Jesús de Nazaret, como Dios los ungió con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos los que se topaba oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Dios estaba en él, con él. Vamos a salir en las noticias, hermano. Algo está pasando. Hay una iglesia que está sanando, hay una iglesia que está restaurando. Vamos a empezar a ver que la voz se va a correr de una forma. ¿Por qué? No porque buscamos eso, sino porque estamos entendiendo que fuimos capacitados, llenos de dones. Viene una reforma en la iglesia, en los dones. En los dones, donde vamos a ver dones de milagro. Dones no por un hombre, el cuerpo se va a manifestar sobre los territorios. Yo, sabes que hoy día yo me convencí de esto y así como fui a buscar la camioneta sin dinero, así me convencí de esto, porque Dios me lo habló. Dios me lo habló y yo estoy convencido de esto, de que esto va a empezar a ocurrir ahora mismo. Ahora mismo vamos a empezar a ver esto. Amén. Entonces, dice Mateo 14:14, y sabiendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. La compasión hacía que Él se moviera, que Él sanara, que Él restaurara. ¿Sabe lo que nos falta en el corazón? Despertarnos en la compasión. Que verdaderamente nos dolamos con el que se duele. Entonces los dones de Cristo eran la respuesta práctica del cielo al sufrimiento humano. El humano sufre. En la naturaleza caída adánica, el humano está sufriendo. Hay gente que está sufriendo a nuestro alrededor todo el tiempo. Gente que necesita ser sanada. Gente que verdaderamente necesita ser sanada. Sanado en su mente, sanado en sus corazones, sanados en su cuerpo, sanados en sus vidas. Entonces los dones son esta respuesta práctica del cielo respondiendo al sufrimiento humano. Amén.
Ahora, la advertencia es, no convirtamos los dones en una mercadería espiritual, ¿cierto? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nunca os conocí. Creo que ese es el riesgo, que los dones no nos hagan perder el vínculo, ¿cierto? El conocer al Señor, sino que el don solamente sea una expresión de cuánto yo he estado con Él, cuánto yo lo he amado a Él, cuánto yo me he llenado de Él. Que no sea, ¿cierto?, lo contrario. Amén. Sabe que hay mucho más, pero creo que estamos bien para que hagamos un presbiterio profético.